Un saludo a todos los bendecidos que nos escuchan a través de salvosporlagracia.org. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un placer y un privilegio, por la gracia del Señor, poder compartir una enseñanza bíblica para la edificación de tu vida. El nombre de esta enseñanza o de este estudio se llama Lo incomprensible de Dios. Lo incomprensible de Dios. Y hay cosas de Dios que realmente son incomprensibles. ¿Y qué es lo incomprensible de Dios? Bueno, para mí realmente es algo incomprensible su amor, es incomprensible su perdón, es incomprensible su gracia y su misericordia. Creo que quizás en la eternidad y aún una vez con unos cuerpos transformados por el Señor y cuerpos resucitados y gloriosos, como es parte de la promesa y la herencia que tenemos en Él, llegásemos a comprender a plenitud su amor, su perdón, su gracia. Porque cuando nos vemos a nosotros mismos y nos vemos lo imperfecto que somos, llenos de errores, llenos de temores, tan volubles que somos, un día estamos en las nubes y nos sentimos triunfadores, otro día estamos por abajo y nos sentimos fracasados. Son cosas que, por el hecho de estar en esta carne que está vendida al pecado, son cosas que el Hijo de Dios tiene que vivir día a día. Por eso es que el justo por la fe vivirá, porque independientemente de cómo nos sintamos, nosotros estamos llamados a seguir creyendo lo que está escrito en la palabra. Por eso el justo por la fe vivirá. Entonces estamos llamados a vivir por la fe. Pero estas cosas son incomprensibles de Dios, su amor. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ahora, el hecho que sean incomprensibles de ninguna manera quiere decir que no son una realidad, son una realidad maravillosa. Y en esta realidad nosotros vivimos, nos gozamos, nos alegramos, somos salvos en esperanza, pero no deja de ser incomprensible. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que Cristo, Dios, no muere por los buenos. Dios no muere por ti ni por mí porque somos buenos. Dios muere aun cuando somos pecadores. Es incomprensible cómo el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todo, el que no necesita de nadie para subsistir, sino que Él es en todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, se despojó a sí mismo por nosotros. Es incomprensible ese amor. Mira el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Quiere decir que, número uno, el amor de Dios se muestra cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros, y cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero para mí eso es incomprensible. ¿Cómo yo logro entender ese amor tan grande y tan maravilloso de Dios? Solo surge en nosotros, en la iglesia, en sus hijos, un sentido de agradecimiento a nuestro Padre Celestial que nos amó tanto y dio su vida por ti y por mí. Acompáñame a Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Incomprensible. Incomprensible porque el amor de Dios se manifestó a hombres en condiciones de pecado y separados y destituidos de su gloria. Pero el amor de Dios es tan grande, tan puro, tan precioso, que Dios muestra su amor no muriendo por hombres buenos, sino por hombres en pecado, muertos, destituidos de su gloria. Ese es el amor de Dios. Y es incomprensible cómo Dios nos ha amado tanto. Y no solamente, nos dio vida juntamente con Cristo, sino que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Incomprensible, pero cierto, pero real, y tenemos razón todos los días de nuestra vida de gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Otro punto que es incomprensible para mí de Dios es su perdón. Su perdón. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo Jesús, tus pecados y los míos ya están perdonados. Y es incomprensible cómo Dios, en su gran amor con que nos amó, nos dio vida y nos perdonó nuestros pecados. Ahí mismo en el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15, podemos leer, comprender y entender y disfrutar de la bendición de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para nosotros. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, mira lo que hizo el Señor, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Gloria a Dios, ese es el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Mira, ese es el Dios que tú y yo servimos. Un Dios incomprensible porque está lleno de amor, de perdón, de gracia. Pero un Dios real que nos ha dado su amor, su perdón y su gracia. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Y nunca nos debemos de avergonzar de ese Señor, Dios y Padre de todos, de nuestro Señor Jesucristo. Porque por Él tú y yo tenemos la vida eterna, por Él tú y yo tenemos perdón de pecados, por Él tú y yo tenemos la gracia. Mira, vamos a leerlo otra vez. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios por Jesucristo. Mira, todos esos decretos que había contra ti y contra mí, todo ese juicio de nosotros haber pecado, quebrantado la ley de Dios, quebrantado nuestras leyes que está en nuestras propias conciencias, toda la culpabilidad que tú y yo teníamos en contra de nosotros, Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz y ahí se quedó clavada. Todos esos decretos en contra tuya y en contra mía. El perdón del Señor es incomprensible, pero esa es la realidad. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Vamos a ir a Romanos 3, versículo 24 y 25. Romanos capítulo 3, 24 y 25. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabes lo que significa propiciación? La satisfacción, a quien Dios puso como propiciación, como satisfacción. O sea, Dios estuvo satisfecho con el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. Incomprensible. El amor, el perdón de Dios. También es incomprensible su gracia. Incomprensible su gracia. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios no solamente tiene gracia, sino que tiene riquezas, abundante gracia para nosotros. Y esta gracia la hizo sobreabundar, dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cristo Jesús, Dios mismo, quiso manifestar su gracia para con nosotros. Él se propuso en sí mismo manifestar su amor, su perdón y su gracia para con nosotros. Y todo esto mientras tú y yo estábamos muertos en pecados, destituidos de la gloria de Dios, cada quien buscando lo suyo propio. Mientras nosotros no estábamos pensando en Dios, Dios estaba pensando en nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios que Él nos dio para nosotros poder creer en Él y Él salvarnos por medio de su gracia. ¡Qué amor más incomprensible! ¿Tú no crees? O sea que el hombre tenía la incapacidad de creer y aún así el Señor nos dio el don de la fe para nosotros poder creer en Él y poder Él mostrar en nosotros su amor, su perdón y su gracia. ¡Qué amor, qué perdón y qué gracia tan incomprensible de parte de Dios! Acompáñame a Tito capítulo 3 versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿No te parece a ti el Evangelio lo más hermoso y lo más maravilloso que existe sobre la faz de la tierra? Esta verdad solo la encuentras aquí en el Evangelio de la gracia. No encuentras esta verdad en ningún otro lado. Así que yo te exhorto y te animo a que permanezcas firme en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la esperanza a la cual has sido llamado. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,
de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El versículo 18, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por los pecados. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue tan perfecto que solo necesitó una sola ofrenda, entregarse a sí mismo una sola vez por nuestros pecados. Y con ese sacrificio nos hizo perfectos, no temporalmente, sino para siempre. Es incomprensible, pero es una realidad. Incomprensible su amor, incomprensible su perdón, incomprensible su gracia. Pero es una realidad su amor, pero es una realidad su perdón y es una realidad su gracia. Y mi amado hermano y amigo que me escuchas, no importa cómo tú te sientas, la realidad de tu vida es que Dios te amó y te escogió desde antes de la fundación del mundo para manifestar en ti su gracia, su perdón y su misericordia. Vamos a alabarle día a día por todos esos atributos tan maravillosos del Señor y vamos a vivir una vida agradecidos con el Señor por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha entregado a través de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu verdad. Y Señor, te pido y recibo por la fe en ti, de que tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos conocer cada día más tu voluntad, Padre bendito, y que seamos personas agradecidas todos los días porque comprendemos y sabemos y conocemos tu amor, tu perdón y tu gracia y tu misericordia que has tenido con nosotros, Padre. Te damos gracias por tu fidelidad y porque tú permaneces fiel, Señor, y te damos gracias por eso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Tú que me estás escuchando, si tú no conoces a Cristo Jesús y nunca has creído en Él, yo te invito a que creas en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu vida hoy, repite esta oración conmigo. Padre Santo, te doy gracias y reconozco mi condición de pecador. Y reconozco, Padre, y me he dado cuenta que la única manera de llegar a ti y recibir ese don de la fe y ser salvo por la gracia es creyendo en Jesucristo como propiciación de mis pecados, como mi salvador de mi vida. Yo creo que Jesucristo es el Señor y que tú le levantaste de entre los muertos. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por rescatarme. Gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Tú que me escuchas, si tú has hecho esta oración o si te has edificado a través de esta enseñanza bíblica, te invito a que me escribas preguntas @salvosporlagracia.org. Mi correo electrónico preguntas@salvosporlagracia.org. Declarando tu vida bendecida con toda bendición, me despido de ti. Amén.